¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Esta mañana tenemos como invitado para la entrevista política a Diego García Sayán. Él ha sido ministro de Justicia, ha sido ministro de Relaciones Exteriores también, y sobre todo, para la coyuntura, para el trance que nos interesa hoy día, ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, Mario, Buenos días. muchas gracias por la invitación. Y lo hemos invitado porque hoy van a tener lugar en Costa Rica dos audiencias relacionadas con el Perú. A la primera no le están prestando demasiada atención porque no tiene que ver con el ingeniero Fujimori, sino tiene que ver con el Tribunal Constitucional. La destitución de los miembros del tribunal, en efecto. Brevísimamente, ¿puedes contarnos qué cosas es lo que se va a ver y qué cosas es lo que se podría... ¿Cómo llega eso a la Corte? Es un poco complicado, no hay tiempo, pero... Sí, pero lo que se va a ventilar. Ante la amenaza de que sean destituidos por un procedimiento alegadamente irregular 4 integrantes del Tribunal Constitucional, la Corte dispuso una medida provisional, que es una especie de habeas corpus, acción de amparo, que es una decisión obligatoria, que hasta el 2 de febrero, o sea, hoy, el Congreso se abstuviera de avanzar en el proceso de destitución. De manera que en la primera parte de la audiencia de hoy se van a discutir otras cosas, entre otros, la más importante va a ser el tema de la destitución de los magistrados. ¿Y resuelve algo al respecto hoy día hoy la Corte? ahí sí tiene que resolver la Corte, hoy, porque digamos la fecha tope para esta medida provisional era el 2, entonces la Corte ahí puede hacer 3 cosas, o prorrogar la medida provisional, o archivarla, o disponer una medida sustantiva de decirle al Estado, usted no puede destituirlos de esa manera. Entonces habrá que ver qué resuelve la Corte. Será, digamos, el único momento de la audiencia de hoy en el que podría haber, digamos, un resultado tangible, porque en el otro... ¿Y eso podría determinar que se extienda esta primera parte? No, porque eso tiene un horario, digamos, eso a las 8:30 hora de Costa Rica, 9:30 de Lima. Sí. De manera que eso es la primera parte. La parte ya referente al indulto se trata dentro del manejo del cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos, que es más tarde. Es Barrios Altos y La Cantuta. Barrios Altos y La Cantuta. Claro. Esto es, digamos, lo que ha concitado la atención de los medios. Hoy día se ve también, entonces, en la Corte un aspecto del indulto concedido. Así es. ¿Y por qué se ve lo del indulto dentro del caso Barrios Altos, ¿no? Se ve porque el caso Barrios Altos, o sea, primero, la Corte Interamericana es el único tribunal internacional que tiene la tarea de supervisar el cumplimiento de su propia sentencia, de manera que hasta que no se haya cumplido el último punto resolutivo, que son muchos, la Corte sigue eventualmente haciendo audiencias cada año, cada 2 años, y ya se había citado a una audiencia para el día de hoy para ver otros aspectos del cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos. Que no tenían que ver con el indulto, porque no había indulto. Claro. Cuando aparece lo del indulto a fines del año pasado, los familiares de las víctimas, o las víctimas, que las familiares son víctimas también, solicitan que se incorpore ese aspecto. ¿Por qué? Porque la sentencia de Barrios Altos en el año 2001 estableció varias cosas. Primero, que las leyes de amnistía y autoamnistía quedaban expulsadas del ordenamiento jurídico. Pero no es una amnistía, porque las amnistías las del Congreso. Pero ¿por qué entra eso ahí? Sí. Segundo, que todos los hechos anteriores al año 95, como Barrios Altos y La Cantuta, tenían que investigarse, sancionarse y dictarse una sanción penal por parte de los órganos pertinentes. De manera que lo que los familiares han planteado, bueno, el indulto afecta los efectos de esa sanción penal y el cumplimiento de la sentencia de Barrios Altos. Si eso es así o no, lo determinará la Corte en función de los alegatos y argumentos que se presenten. Menciona siempre Barrios Altos y La Cantuta menos, por alguna razón. Los dos están en la misma, claro, tienen el mismo estatus. Barrios Altos tiene genéticamente mayor relevancia porque fue con Barrios Altos que se eliminó la ley de amnistía. La Cantuta ya vino con ese antecedente. Por añadidura, digamos. Fue 5 años después la sentencia de La Cantuta, pero se ven en conjunto, ¿no? Ya, pero digamos, en principio todo indulto podría interrumpir la sanción de penal. Claro, entonces lo que se está cuestionando es la institución del indulto, ¿no? No creo, porque digamos la Corte no puede negar que los estados tengan el derecho de indultar a sentenciados en determinadas circunstancias. Esa norma está en prácticamente todas las constituciones. ¿Cuál es el conflicto? El argumento podría ser, porque ya la Corte lo ha utilizado en otro momento, si ese indulto fue teniendo en cuenta que hay de por medio graves crímenes de derechos humanos que se manejan con una lógica distinta en el derecho internacional, la gran discusión que se presentará, me imagino, hoy día, es si ese indulto fue un indulto otorgado debidamente o indebidamente.
Es decir, por el tipo de delito. Por el tipo de delito, por el tema de si se cumplía o no con las condiciones que la ley interna establece en materia de requisitos de salud, porque ya hay una jurisprudencia. Si bien la Corte nunca ha tenido un caso de indulto, no es que no pueda resolverlo, la Corte tiene que resolverlo, no tiene manera de zafar del bulto al tema, pero sí ha habido una sentencia justamente de seguimiento al caso Barrios Altos del año 2012, en la que la Corte ya menciona algo que sospecho que pueda hoy día surgir y ponerse en el tapete, que es la condena al otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena. Otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena. ¿Es este un caso de un otorgamiento indebido de beneficios o no lo es? Esa creo que va a ser... ¿Cuáles son los elementos que podrían pesar en el otorgamiento indebido? ¿No? Yo creo que ¿Es el tipo de delito o, digamos, las condiciones para dar un indulto humanitario yo creo que se habría dejado de... Yo creo que las dos cosas. Pero son dos caminos distintos. No, pueden ser complementarios. Y uno de ellos está bien desarrollado en el informe de la Defensoría del Pueblo, que es que, bueno, por la magnitud y las características del delito, un indulto de esa naturaleza requiere, dentro de los estándares de derechos humanos, tener en cuenta los derechos de las víctimas, tener en cuenta que tiene que haber, ya de acuerdo al derecho interno, una motivación para una resolución que en este caso puede considerarse insuficiente, teniendo en cuenta que por la gravedad de los hechos tiene que haber realmente una razón muy consistente y muy solventada en las razones médicas para el beneficio. Pero el muy consistente y muy solventada se mueve en un área de subjetividad. Por supuesto. Pero porque dice, no, es poco consistente, poco solvente, muy consistente. Y eso finalmente puede ser materia de peritajes. Sí. Yo no sé si, por ejemplo, una de las opciones que por lo general se recorren es que en audiencias como esta, o lo habrán hecho ya en el expediente, no lo sé, los representantes de las víctimas o el Estado puedan haber presentado sus propios peritajes médicos para decir ese dictamen que hizo la Junta Médica es acertado o ese dictamen de la Junta Médica es indebido porque, por ejemplo, ponen como parte del diagnóstico elementos de enfermedad que son antecedentes y no diagnóstico, como el cáncer que supuestamente padeció el señor Fujimori y del cual felizmente ya no padece. Pero eso no es un diagnóstico, eso es un antecedente, eso podría ser objetado. Entonces, yo quiero tal vez retroceder un minuto, por favor. Mario, en algo que me parece, más allá de esta discusión que es muy importante si la Corte va a determinar A o B. Hoy día, ¿no? No, hoy día no, porque hoy día puede incluso pedir más documentación, los jueces pueden decir, a ver, amplíe este argumento, y eso será en el más pronto de los casos, en el siguiente periodo de sesiones que será en marzo. Pero yo creo que lo interesante, más allá de esta, en donde puede haber gente que está a favor del indulto, gente que está en contra, cada cual tiene con todo derecho su punto de vista, yo creo que es muy interesante que el Perú esté discutiendo un tema con procedimientos democráticos, en donde hay un defensor del pueblo que saca una posición, el presidente del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, dicen, bueno, si la sentencia de la Corte dice lo que diga, hay que cumplirlo, y que el Estado comparezca a través de dos agentes, eso que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo creo que es una señal de avance democrático en medio de todos los desbarajustes que tenemos con la crisis política en el país, que nos dice, bueno, las cosas, los conflictos pueden arreglarse también dentro del campo del derecho. Entonces, creo en ese sentido que más allá de las posiciones de cada cual, es importante que haya expectativa, es importante que las voces de decir no vamos a cumplir si esto no le da la razón al Estado, sino bueno, esperar, como lo han dicho ya algunos congresistas del oficialismo, cuál sea el resultado y aplicar lo que sea a regañadientes o desde el punto de vista de quienes reclaman, aceptar que el resultado pueda no necesariamente favorecer la pretensión de quienes impugnan una decisión siempre, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que podría ocurrir como resultado en un sentido o en el otro, pero primero quería preguntarte acerca de la gracia, es decir, la segunda parte de lo concedido a Kuczynski, que tiene que ver con el proceso todavía en marcha y la discusión de si esto tenía que ser ventilado o no también en Costa Rica. Eso no se va a ver hoy día. Mira, no sé, porque digamos dentro de puede ser. Sí, puede ser, porque digamos los representantes de los familiares entiendo que han focalizado el asunto en el indulto y no en la gracia. Sin embargo, están en la misma norma, estarán en el debate y yo no descarto, como lo ha hecho la Corte en otros casos,
que ante un tema que significa una discusión jurídica de relevancia para los derechos humanos, la Corte asuma que puede pronunciarse también sobre ese tema. ¿Y por qué podría haber un argumento a favor de que sí lo haga, un argumento jurídico? Porque cuando en el año 95 se da la ley de amnistía y autoamnistía, como la calificó la Corte, quedan protegidos con la amnistía una serie de hechos ocurridos con anterioridad. Barrios Altos, La Cantuta, Pativilca y muchos otros más. Es de Pativilca que estamos hablando, por supuesto. Y con la sentencia de la Corte del año 2001 en la que queda expulsado la ley de amnistía del ordenamiento jurídico, la sentencia hay dos sentencias, una primera que es sobre Barrios Altos y una segunda de Barrios Altos también, pero que dice, por si acaso, esa expulsión del ordenamiento jurídico de la ley de amnistía vale no solamente para Barrios Altos, sino para la obligación del Estado peruano de investigar todos los hechos que estén protegidos por esa ley de amnistía, en donde está Pativilca, y procesar a las personas sindicadas como responsables. Es decir, el concepto general de que las personas que están sindicadas como responsables tienen que ser procesadas, ya lo estableció la Corte en el año 2001, sin mencionar expresamente a Pativilca, pero todos los hechos. Entiendo. De manera que la Corte podría, de motu propio, decir, bueno, este es un caso en donde podría estar de por medio la vigencia de esa sentencia, que es justamente lo que tiene que supervisarse en la audiencia del día de hoy, ¿no? Y el problema de los plazos, de cuándo se inició la instrucción, la investigación... Ese es otro asunto distinto de lo que estás mencionando. No, es un asunto que entra en la discusión porque, digamos, obviamente, si es que se han cumplido rigurosamente con los plazos y el Estado así lo puede sostener, ese es un argumento a favor de la validez de la gracia. Pero la cuestión de fondo es si se dan o no las condiciones para aplicar la gracia en este caso. De manera que hay un tremendo bolondrón porque además ahí, como eso lo ha señalado muy claramente la Defensoría del Pueblo, hay una serie de argumentos, dicen, insuficientes para el tema del indulto, pero el fundamento, la motivación para la gracia presidencial no existe. Es una referencia al artículo 118 de la Constitución y la Constitución y el Tribunal Constitucional establece que cualquier resolución administrativa tiene que tener una motivación para tener una conclusión. Y aquí el derecho de gracia no está sustentado. Es un tema básicamente de derecho interno que me imagino lo va a resolver la Sala Penal Nacional, pero acaso la Corte ni siquiera tiene necesidad de pronunciarse porque la Sala Penal Nacional seguramente emitirá su dictamen antes de que la Corte Interamericana lo haga, que será en marzo, ¿no? Tú has sido presidente de la Corte y has sido miembro de la Corte. ¿Qué cosa te resulta verosímil que vaya a ocurrir? Mira, no puedo adivinar, pero no, sí yo sé que no puedes adivinar, pero sí puedo ver durante lo que yo he visto en la Corte y lo que conozco de jurisprudencia de 30 años, es que cuando se le plantea a la Corte un nuevo tema, un nuevo reto, por lo general avanza, aplica una lógica proactiva y no una lógica de congelarse y decir es un tema nuevo y ya lo resolvimos, no tenemos nada que hacer. Lo hizo frente al tema de discriminación por orientación sexual, derechos de los pueblos indígenas, fertilización in vitro. Siempre la jurisprudencia innova y en este caso tiene que hacerlo, porque como no ha habido una decisión sobre indulto, la Corte sabe algo que es muy importante, Mario, la Corte sabe que sus sentencias tienen relevancia no solo para resolver el caso, porque hoy día se aplica un concepto llamado control de convencionalidad por medio del cual todos los sistemas judiciales de América Latina están obligadas a utilizar el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque se refieran a un caso de otro país. Entonces, cuando la Corte resuelve esto y dice, bueno, sí, proceden los indultos sin ningún problema, sabe que está señalando eso para México, Argentina, Brasil, Chile y los demás países, ¿no? Tenemos, si me permites, un momento a nuestra enviada especial en Costa Rica, Katia Gutiérrez, que nos va a transmitir lo que está ocurriendo ahí en vivo. Adelante, Katia. Mario, tengo un poquito de problemas con la comunicación, pero en todo caso, como bien mencionas, estamos en San José de Costa Rica, ya exactamente instalados en los exteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es que aquí en unos minutos más, 8:30 de la mañana, se tiene previsto, 8:30 hora de aquí, ojo que es 9:30 hora de Lima, se tiene previsto el inicio de esta audiencia de supervisión de sentencia por el caso Barrios Altos La Cantuta, que implica el indulto al expresidente Alberto Fujimori, una queja, digámoslo así, o un pedido que han hecho
la parte civil, es decir, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, exactamente Carlos Rivera y Gloria Cano. Los procuradores del Ministerio de Justicia, que son Jorge Villegas Ratti y Adrián Simón Pino, también van a sustentar. Tienen 20 minutos cada uno, ya están entrando algunos funcionarios. Nos han señalado que nadie va a brindar declaraciones a la prensa previamente a esta audiencia, pero en todo caso se va a desarrollar de la siguiente manera. 20 minutos va a tener cada parte, como te mencionaba, tanto la parte civil como los procuradores del Estado peruano, que son 2 abogados, y 2 también de la parte civil, Gloria Cano y Carlos Rivera. Y luego de eso van a haber algunas preguntas de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son 7 integrantes. Alguno de ellos va a tener que hacer preguntas y van a estar las... digamos que las réplicas, las respuestas, las réplicas y las dúplicas, y en todo esto se tiene estimado alrededor de 1 hora que dure esta audiencia, la misma que va a comenzar 8:30 de la mañana. Ojo que hay otros casos, por ejemplo el caso Durán Ugarte. ¿Y de qué se trata esto? Que también está en la agenda de hoy para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del caso El Frontón, exactamente, y que incluye además la supervisión de esta demanda que hicieron los integrantes del Tribunal Constitucional en contra del Congreso de la República, cuya subcomisión de acusaciones constitucionales los acusó constitucionalmente por haber modificado, digámoslo así, el sentido de lo que fue el caso El Frontón, decretarlo o no como delito de lesa humanidad para que continúe este proceso. En todo caso vamos a estar, por supuesto, muy pendientes minuto a minuto de lo que suceda en esta audiencia, de los invitados que ya están llegando y que en unos minutos más se tiene previsto, vamos a estar al interior seguramente de esta sala. Mario, contigo en estudios, muy buenos días. Bien, muchas gracias a Katia Gutiérrez, que va a seguir informándonos. Nosotros volvemos brevemente aquí a la entrevista y decías tú, por la experiencia y por lo que conoces de la Corte, ¿crees que va a actuar proactivamente, no se va a congelar? Porque digamos la Corte va a enfrentar el problema y va a resolver algo. Tiene que resolver. Segundo, no hay ninguna posibilidad de que algún juez diga yo me abstengo. Sí. Los jueces están obligados a votar a favor o en contra de cualquiera que sea el proyecto de resolución de sentencia que se adopte. Y tercero, la constatación histórica, ¿no? Cuando la Corte ha tenido, o sea, la última opinión consultiva que ha emitido sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, en lugar de congelar una jurisprudencia que ya se había adoptado hacía 4 o 5 años, ha avanzado un poco, no para convertir el matrimonio entre como obligatorio, como escuché hoy día en otra radio, alguien dijo que ahora es obligatorio. Por favor, eso no hay matrimonios obligatorios. Es un derecho, cualquier matrimonio tiene que ser voluntariamente decidido por las partes. Entonces, yo creo que la Corte está obligada a innovar y a ponerse en la situación en donde para cumplir con una sentencia que ordena castigar, tiene que ponderar con la consideración humanitaria de que el condenado puede estar al borde de la muerte, que no es necesariamente el caso de Fujimori, pero no puede ignorar que esa circunstancia tiene que ser tomada en cuenta. Muy bien, había más materia para el tráfico conversar. Nos permitirá la próxima vez. Bueno, ya se nos acabó, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Mario. A Diego por esta conversación y ya nos vemos acá el lunes de 6 a 9. Buenos días.